Hay sagas que han marcado toda una generación. Harry Potter nos enseñó lo que era la magia. Juego de Tronos nos enseñó que hay peligros que escapan a nuestro entendimiento. Los Juegos del Hambre nos enseñaron a sacrificarnos por los que amamos. Y Crepúsculo a luchar por nuestros sueños. Porque bien puede ser un vampiro de más de 100 años, depresivo, y con la misma cara que tienen los que llevan 10 años esperando el tercer libro del Nombre del Viento, que si tú quieres ser una puta bola de discoteca, puedes serlo. Tuve fe. Ahora en serio, poca broma con Robert Pattinson. Ha tenido el arco de personaje perfecto. Pasó de morir en Harry Potter a resucitar como vampiro en Crepúsculo, a luego ser Batman, que es un hombre murciélago, y ahora está postulando para ser Drácula. Es la mejor evolución de personaje de la historia. Y quien diga que no, miente. ¡Eso es verdad! Ahora pongámonos en situación. Crepúsculo ha sido de las sagas más relevantes de cuando nosotros éramos adolescentes. Ha marcado todo un género. El 90% de los libros de vampiros que se escriben ahora están basados en Crepúsculo, porque fue estas novelas que pasan una de cada 100 que llegan y establecen unas pautas para generar otras novelas diferentes. ¿Qué es lo malo que tiene Crepúsculo? Aparte de la relación tóxica, porque son todos unos red flags de la hostia, que es una saga que ha envejecido muy mal. Y yo con todo mi buen hacer, o bueno, más bien porque me gusta ver el mundo arder, Usted es diabólico. he decidido seguir la sección de qué pasaría si Sanderson hubiese escrito X. Ya lo hice con Harry Potter, que tenéis el vídeo abajo en la descripción, y ahora lo voy a hacer con Crepúsculo. ¿Qué pasaría si Crepúsculo fuese parte del Cosmere y estuviese escrito por el Tito Brandon? Ah, caray. Eso sí me interesa. Obviamente no intento desmerecer la saga original, esto es por los jajas, por reírnos un poco y ver cómo realmente con el sistema de magia duro de Sanderson cualquier libro puede llegar a ser parte del Cosmere. Lo he hecho ya con Harry Potter, lo voy a hacer con Crepúsculo y me gustaría, una parte de que os suscribáis al canal y me sigáis en todas las redes sociales, que soy la librería en todas ellas, que me digáis abajo en los comentarios qué saga famosa o qué libro famoso queréis que lo adapte al estilo sandersonesco. Joder, qué palabra más bonita. Y bueno, lo dicho, sabéis cómo van estas pautas, no quiero reescribir la historia original, simplemente voy a coger el primer libro y un poco la pauta de la saga en general y voy a readaptarlo para que esté dentro de las pautas del Cosmere, tenga un sistema de magia dura, tenga costes y precios la propia magia y sea un tono mucho más de fantasía a los Sanderson. Así que, vamos allá. Lo primero, como en todo libro de Sanderson, tiene que haber una o varias esquirlas. Las esquirlas de poder, estos fragmentos de Dios que dan poder al Cosmere y que dan sentido a todas estas pautas. Yo pondría dos esquirlas inventadas completamente que serían preservación y degradación, que son esquirlas contrarias porque tú puedes preservar algo o hundirlo hasta las cenizas. Cierto. ¿Ah? Cierto. Entonces, esto sería las dos deidades, por así decirlo, de este mundo. Uno sería el que haría el bien, el que tendría esta preservación de todos los seres vivos, y otro sería degradación, que lo que quiere es básicamente destruir todo. ¿Podría recordar un poquito a conservación y ruina? Sí, pero bueno, hemos cogido un poquito, le hemos dado una skin y nos vale para esta historia. Ahora tenemos que dar el contexto. ¿Qué contexto hay para que haya vampiros como tal o para que haya seres de la noche? Yo pondría que los vampiros no fuesen ni malos ni buenos, porque algo que nos ha enseñado Sanderson en el Cosmere y en sus libros es que no hay poder malo o poder bueno, hay poder a secas y ya la gente con su voluntad es lo que hace el bien o hace el mal. Entonces podríamos pensar que igual degradación, como quiere destruir este mundo, hubiese creado a los seres de la noche, rollo licántropos, aberraciones, demonios, ángeles, porque aunque los ángeles parezcan buenos, en muchas historias de ficción son unos grandísimos hijos de puta. Tengo miedo. Tengo miedo. Y preservación habría creado unos humanos modificados para que pudiesen luchar contra estas amenazas, que serían los vampiros. Les habría dado esa inmortalidad, pero el coste es que tienen que beber sangre, tienen que alimentarse de los humanos para así poder tener poderes. Y esto tendría mucho sentido porque si tienes que conservar a los humanos, tienes que conservar también tu fuente de alimento para poder alimentarte y poder tener poder. Entonces sería un poco el, sí, yo soy bueno, pero uso el poder para preservar a los humanos porque si se extinguen me voy a la mierda, básicamente. ¿Cuál es el conflicto de este mundo? Pues que los que son justicieros, llega un momento que si le das la eternidad entera para pensar y para sufrir heridas, porque obviamente sufres una herida y aunque te cures te duele, llegaréis un poco a rozar la locura, un poco parecido a lo que pasa en el Antris. En el Antris, para la gente que no haya leído, es que alguien que tiene la maldición de la Antrina va al Antris y digamos que no muere, pero las heridas le hacen daño durante toda la eternidad, come pero no se hace su hambre, aunque no muere de hambre. Sería un poco eso, ya las cosas no me provocan la misma sensación, también tienes muy desarrollados los sentidos, por lo tanto sufrirías más, tendría más alegría y sería mucho más emocional, que pasados cientos de años sería realmente una mierda. O sea, mucha gente decimos que queremos ser vampiros, pero cuando llevas 500 años viendo la misma mierda, pues igual acabas siendo bastante apático. Los cazadores vampíricos habrían lanzado una ofensiva total contra los seres de la noche para intentar erradicarlos. Habrían conseguido en parte erradicarlos y ya al ver que su labor estaba cumplida, hubiesen cogido y hubiesen desaparecido completamente del mundo de los humanos. Entonces se habrían olvidado estas hazañas de los vampiros, se hubiesen quedado como leyendas y la humanidad hubiese prosperado hasta la actualidad. Eres realmente un genio. Que los vampiros siguen luchando contra los restos o los remanentes de criaturas de la noche, pero encubiertos y los humanos no saben que existen. Simplemente son leyendas. ¿Hasta ahí?
todo bien. Esto sería el contexto. Pasemos a los personajes. La familia Cullen en Crepúsculo original van a Forks porque hay menos luz, hay menos sol y por lo tanto pueden, digamos, estar a la luz del día sin problemas. Yo pondría que los vampiros no se queman a la luz del día, simplemente pierden mucho de sus poderes, que estaría bastante bien relacionado con que si combates criaturas de la noche, tu pick de poder sería la noche, para que tampoco te vuelvas loquísimo durante el día y te pongas a reventar cabeza de humanos. Le quitas lo divertido a la vida. Sería un poco eso, que los vampiros por el día pierden gran parte de sus poderes, tienen regeneración, tienen un poquito más de fuerza, un poquito más de velocidad, pero se quedarían ahí. Un poco al rollo de Drácula de Bram Stoker, me parece que es una referencia bastante buena. Porque el vampiro original no es que muera a la luz del sol, sino que básicamente no tiene poder. Entonces esta familia Cullen sería una familia de cazadores. Carlyle habría sido, por así decirlo, un Vulturis, habría sido un ejecutor y juez de los Vulturis, sería hiperpoderoso y habría salido de los Vulturis en plan sheriff, como pasó por ejemplo en True Blood o como pasó por ejemplo en juegos de rol como Vampiro. Entonces había ido recogiendo a seres rotos por todo el mundo y habría quedado su facción de cazadores que habían sido su familia, un poco para cazar monstruos juntos y no tener esa soledad de la eternidad entre ellos. También los Vulturis, por así decirlo, están un poco obsesionados con el poder y buscan gente con nuevos talentos. Obviamente, a los vampiros haberse reproducido con los humanos, la sangre vampírica está por todos lados. ¿Cómo se convierte un vampiro? Por mordida. ¡Nadie podría esperárselo! Pero por sangre voluntaria de un vampiro. Es decir, a ti te da una especie de inyección de poder tremendo y si tu cuerpo está preparado y tu voluntad está preparada para poder soportarlo, podrías convertirte en un vampiro. Sería un poco convertirte en una sombra cognitiva. Para la gente que sepa el Cosmere sabe lo que hablo. Estarías muerto con muchísima investidura, porque la sangre estaría repleta de investidura al ser de los vampiros, y volverías con una sombra cognitiva vampírica. Estaría muy bien porque no todo el mundo volvería, y no todo el mundo volvería completo. Ya lo dicen en el Cosmere de que cuando vuelves no eres la misma persona de cuando te fuiste, sino que vuelves muy cambiado. O bien te vuelve loco el poder vampírico, o bien te mata, o bien vuelves con habilidades, que serían tus habilidades innatas reforzadas. En este caso, Bella tendría la capacidad de anular poderes vampíricos, cosa que para los Vulturis es muy atractiva. ¡Diablos, señorita! Pero al descubrir, por ejemplo, que Edward no puede leer la mente a Bella, sería un objetivo para Edward y Carlyle el proteger a Bella e intentar que los Vulturis no se enteren de que está ahí. Ahí es donde entramos con James y su grupo. James tendría el poder de rastrear y detectar otros poderes, sería un perro de presa de los Vulturis y su equipo, porque querían hacer una ronda por todos los sheriffs de los condados para ver si habían averiguado algo. Carlyle es muy poderoso y obviamente la gente que esté bajo su ala no va a sufrir daños, pero Bella, al ser humana, no tendría ese salvoconducto que tienen, por ejemplo, Edward o tiene el resto de la familia de Carlyle. Así que realmente James no había ido a por Bella simplemente emoción de la caza, sino porque quería entregarla a los Vulturis para así poder ganarse el favor y así de paso saciar su sed como cazador. Y en mitad de la escapada de Bella, el padre de Bella moriría. Por lo tanto, ahí tienes la rotura, porque todo el mundo que accede a esta investidura tiene que estar roto por naturaleza, tiene que tener un trauma, y ahí sería el haber perdido a su padre en función a estos vampiros que ella idealizaba mucho porque le gustaba mucho la historia de vampiros. Había salido con uno, como es con Edward, porque Edward, al salir con Bella, aparte que se enamoraría de ella, hubiese estado mucho más pendiente y mucho más para protegerla, pues pierde a su padre a raíz de los vampiros. ¡Sois un monstruo! ¿Qué pasa? James la secuestra, se la va a llevar, Edward y su familia llegan a salvarle, pero antes de morir James le mete la sangre en el cuerpo a Bella y la convierte en vampiro. Y diréis, ¿para qué? Simplemente porque un vampiro neófito es muy difícil que controle sus poderes y eso llamaría la atención de los Vulturis si por algún casual su querida compañera que salió viva no hubiese llegado a informarles. Ahí entraríamos en el pasado de Edward. Edward, a mi parecer, sería un personaje mucho mejor si hubiese tenido una amante anterior, hubiese tenido una pareja, alguien vinculado por el lazo de sangre, ¿vale? Para la gente que haya jugado vampiro, hay una especie de vínculo de sangre entre vampiros que es yo te doy tu sangre, tú me das tu sangre y estamos vinculados por algo más que los sentimientos. Es, por así decirlo, tenemos un lazo inquebrantable. ¿Qué hubiese pasado? Que Edward hubiese hecho esto con una chica, otra cazadora. En la historia de Edward, Edward había sido convertido por Carlyle como en las películas y en los libros, pero habría sido captado por los Vulturis y Edward se habría ido porque Carlyle no quería que usase sus dones para leer la mente de la gente. Carlyle piensa que realmente los dones vampíricos deberían de usarse para las criaturas de la noche y no para invadir la mente de los humanos. Entonces los Vulturis habrían usado a Edward para torturar, para cazar un montón de gente y habría conocido a esta chica que sería una de sus presas, se habría fugado con ella y la habría convertido porque tendría un poder, por ejemplo, la chica esta no me acuerdo cómo se llama de Crepúsculo, que puede hacer daño a la gente. La chica se llamaba Jane, creo. En una discusión con Edward habría ido a los Vulturis y se habría instruido por ellos. Carlyle habría cogido a Edward y se lo habría llevado, pero volvería años más tarde Jane intentando cazar a Edward y Edward se habría obligado a matarla. Por lo tanto, tenía ese trauma de no quiero volver a enamorarme porque de quien me enamoro muere. Esto haría que se alejase un poquito de Bella, no por miedo a que se convirtiese, no por miedo a hacerle daño, sino porque iría a cazar a la compañera de James, aunque ella llegaría antes a los Vulturis. Digamos que ahí se sucedería la segunda película y quedaría todo mucho mejor hilado.
Teníamos personajes mucho más carismáticos y luego aparte estarían los lobos, como son por ejemplo Jacob y esta gente, que son, por así decirlo, el remedio contra los vampiros. Preservación habría creado a estos hombres lobo para un poco tener regulados a los que serían los vampiros. Estaría muy bien porque veríamos aberraciones, veríamos demonios, veríamos igual aliados dentro de la escritura de la noche, porque esto sería bueno que no fuesen todos malos. Si os dais cuenta, todos los libros de Sanderson no son todos malos o todos buenos, tienen ciertos matices, que es lo bueno. Tú puedes tener un poder horrible, puedes tener un poder que es demoníaco entre comillas, pero lo puedes usar para hacer el bien, o puedes tener un poder sagrado y puedes usarlo para el mal. El romance es cierto que no sería tampoco tan mamaracheo como por ejemplo sería el Crepúsculo original, porque Sanderson será muy buen escritor, pero no sabe escribir romance. Lo siento mucho, no sabe escribirlo. Iría un poco más de soslayo, igual Bella se que enamoraría de Jacob porque Edward se había ido. Edward seguramente no volvería al lado de Bella, no porque no la quisiese, sino porque los Volturi la habrían capturado. Entonces habían ido luego Bella, Carlyle y esta gente a salvar a Edward. Se hubiese encarado seguramente Carlyle con los Volturis. Igual podríamos poner que incluso algún Volturi tuviese el poder de robar poderes. A la gente le guste mucho Boku no Hero Academia, a lo All for One. Estaría bien que se interesase mucho en Bella. Entonces digamos que salen por los pelos, se ocultan y que el poder de Jasper, por ejemplo, en vez de ser aplacar emociones, pues hacer que la gente olvidase o simplemente camuflar el rastro de los poderes vampíricos. Y sería un poquito la guerra final entre aliados que quieren imponerse a los Volturis a un régimen tiránico como serían los Volturis, y los Volturis con todo su séquito, incluso con bichos de la noche, porque habría algún miembro de los Volturis que controlase criaturas de la noche, enfrentándose a una batalla hiper tocha, hiper guapa, y así acabaría la saga. Con Jacob, yo no lo pondría imprimándose de Renesmee, sino que Jacob se quedaría con la amiga de Bella, esta que en las películas luego hizo dando la nota. Os pondré por aquí la foto de la chica. Y así le damos más protagonismo a los secundarios, que llegasen un poco por razón de proteger a Bella entre los dos, hubiesen llegado a algo. Edward acabaría con Bella, Renesmee acabaría creciendo como una niña normal sin necesidad de meterle un bebé en CGI o sin necesidad que crezca en 5 años lo que en 30. Tengo miedo, tengo miedo. Y acabaría la historia con degradación mucho más astillado, mucho más debilitado y preservación consiguiendo mantener controlado a esta otra deidad. Que obviamente siempre habrá pelea entre el bien y el mal, siempre habrá amenazas, pero teniendo una persona que puede, por así decirlo, anular poderes vampíricos, podrías hacer que los vampiros no se vengan muy arriba. Porque si tú anulas unos poderes vampíricos, si le matas a una persona como una persona normal, muere y ya está. Si una novela, igual no para hacer 10 libros, sino para hacer igual 2, 3. A mí la verdad es que me gustaría mucho que fuese así. De hecho, sinceramente me parece un libro que sería bastante viable. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece este tipo de vídeos, este tipo de cómo haría si Sanderson hiciese X? Decidme abajo, como os he dicho antes al principio del vídeo, qué libro queréis que sea el siguiente o qué saga de libros. Puedo hacer de todo, siempre y cuando me la haya leído, si no me la leeré y luego la haré. Y decidme también qué os parece la idea de que meta un poquito más de Sanderson al canal, porque es cierto que aunque mi canal es de literatura variada, es un autor que me gusta bastante y la fantasía que hace me parece bastante atrayente para extrapolar y hacer estas teorías un poco conspiranoicas. Y sobre todo lo que os he dicho al principio del vídeo, no quiero desmerecer a Crepúsculo, me he leído los libros bastantes veces de Crepúsculo, me parece unos libros buenos a pesar de que han envejecido muy mal y han marcado toda una era. Es cierto que gracias a Crepúsculo tenemos cosas maravillosas y es cierto que gracias a Crepúsculo tenemos A través de mi ventana. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este cómo sería si Sanderson escribiese Crepúsculo. Dadle un like tremendo al vídeo, espero que os haya gustado mucho. Ha sido un vídeo mucho más coloquial, mucho menos guionizado, así que creo que queda mucho mejor. Estos vídeos me gusta que queden como dos amigos tomándose un café y hablando de teorías locas. Así que lo dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente en vuestra librería de confianza. ¡Hasta luego!